Saludos. Le presento entonces estos métodos, estos aparatos que hemos hecho en estos videos, en estos últimos. Este es el video 7. Si le interesa este tema, no deje de mirar algunos otros videos que hemos hecho. Este es el 7º, acerca de este método terapéutico que no es más que unas placas activas, unas placas transversales activas, unas placas transversales, como deben referirse las placas con tornillo transversal, unas placas transversales activas con un dispositivo llamado chapas de rozamiento. Este dispositivo, más exactamente este. Estas chapas de rozamiento son un concepto que busca anular la oclusión dental, anular la aproximación dental, y mediante esa anulación de la aproximación dental poder fomentar la dinámica existente en las arcadas dentales, en la articulación temporomandibular, en la miofunción, que es la causante de esa alteración esquelética que se está presentando. Venimos trabajando, repito, este es el 7º video, venimos trabajando acerca de este casito donde hablábamos del avance de la mandíbula, del avance por este cóndilo solamente, pues el otro cóndilo está en un escalón mesial. Entonces venimos trabajando durante estos días acerca de este avance y de cómo construir un método terapéutico para desatrapar esta mandíbula que se encuentra en mordida cubierta, en atrapamiento mandibular. Una mandíbula que presenta alguna insuficiencia en su desarrollo, que no está siendo capaz de macerar la maxila. Entonces, aquí está este método como un nuevo método terapéutico, un aparato de ortopedia que busca básicamente fomentar la dinámica. Entonces le presento esta plaquita, la plaquita superior, con unos ganchos de sujeción o de amarre más exactamente, que deben meterse para agarrar la placa y poder conseguir con ella la expansión transversal que nos va a permitir este tornillo transversal. Entonces, esta es la placa inferior, la hicimos ayer en presencia de varios participantes. Estos son, no he hablado en los 7 videos de estas uñas de amarre, de un concepto de sujeción o agarre vertical, que no se han cerrado del todo para evitar fracturar el modelo para el video, pero que en esencia buscan venir y hacer un contacto con el diente, estando separadas en este punto, es decir, se llaman uñas de amarre, aunque son unos ganchos circunferenciales, pues solo que han sido hechos en nicromo templado, como se hacen todos los ganchos. Pero se han aplanado en un yunque y un martillo y se han hecho para que el aparato se pueda amarrar, porque estos caninos están a punto de esfoliarse y no podríamos utilizarlos para tal efecto. Entonces, por esa razón hemos usado este concepto de amarre, que repito, le cuento que no está aquí metido, que a veces los vemos metidos acá y no pueden entrar. Esto entra casi de este lugar, de esta esquina, entra y sostiene el aparato en sentido vertical, por eso llama un gancho de amarre, de sujeción vertical. Entonces, aquí tenemos este aparatico, el aparato inferior, y aquí tenemos el aparato superior, que decíamos ayer que en boca deben de quedar ligeramente separados atrás, es decir, no quedan en este contacto, sino que quedan ligeramente separados, así, de esta manera, atrás, porque se pretende que la placa inferior, ante esa excitación que se está dando allá en los incisivos, en ese parador incisal kinestésico que se da allá en ese choque eléctrico de los incisivos,
que ese choque despierte alguna piezoelectricidad y haga que todos estos procesos dentoalveolares, que estos dos procesos dentoalveolares egresen, es decir, la placa tiene la posibilidad de egresar por no estar en un perfecto contacto, con la chapa superior, sino estar de esta manera, es decir, la chapa tiene la posibilidad de hacer esto. La chapa, el aparato inferior tiene la posibilidad de hacer esto. Y necesitamos que haga esto porque ante esta excitación eléctrica que se va a dar en el choque de estos incisivos con los incisivos superiores, ante ese choque es necesario que esta placa migre, porque ante ese choque va a haber un crecimiento alveolar de este proceso, resolviendo el grave problema de la mordida profunda que tiene este paciente, que llamábamos hace un ratico atrapamiento mandibular, que mientras el paciente use la placa va a estar desatrapándose y dinamizándose. Esto pertenece a una nueva ortopedia maxilar, a una ortopedia monomaxilar, a una ortopedia o un nuevo paradigma. Un paradigma que debe acogerse a una explicación científica y que debe pertenecer a unas comunidades científicas, a un grupo académico científico de entender y explicar todos estos elementos, porque de repente si no los explicamos como deben de ser, es probable que no logremos entenderlos como nuevos conceptos, como nuevos paradigmas. Decía yo que qué bueno que hiciéramos una reunión hoy con bastantes preguntas, pero finalmente tuvimos problemas con la red. Esta reunión estaba programada para las 10 de la mañana, pero no logramos salir a las 10 de la mañana, estamos saliendo a las 11 de la mañana. Pero interesante que usted esté aquí y que vea estos métodos, que vea este método y de repente nos deje sus preguntas acá. Una pregunta que se me hacía en uno de estas reuniones era, que la respondimos de alguna manera, pero que la voy a responder hoy también. ¿Cada cuánto se activan estos tornillos? ¿Cada cuánto se le mete un cuarto de vuelta a cada cuánto se le mete la palanca, eso que llamamos llavecita, a este elemento para moverla a 45 grados, para activarla a 45 grados? La respuesta es cada 8 días, los domingos. Si nosotros activamos esta placa cada 8 días, tendremos unos estímulos leves en este cuadrante, en este proceso alveolar, que redundará en desarrollo alveolar, no en esa inclinación axial que vemos comúnmente, que a veces vemos como los dientes se van inclinando hacia vestibular porque los protocolos indebidos, muy intensos, terminan haciendo el efecto reabsorción a posición. No, aquí mediante estos estímulos leves se está usando el diente como un transductor, es decir, la fuerza se está descargando sobre la pieza dental, pero es de manera tan leve que redunda en el beneficio o desarrollo del hueso alveolar. Crece el hueso alveolar en sentido transversal, no es que haya la tradicional inclinación reabsorción a posición. Entonces, es importante que entendamos esto, son protocolos de activación lentos lo que van a hacer esto y podrían hacerse incluso más espaciados, solo que este paciente, que hemos visto su panorámica y que vemos este bicúspide aquí en boca ya, de repente nos muestra un paciente con un desarrollo un poquito adelantado que no nos va a permitir activarlo cada 15 días, entonces nos vamos a quedar en activarlo todos los domingos y activarlo muy lentamente para que tenga alguna respuesta alveolar. Realmente es un caso muy simple, muy sencillo, que tiene básicamente una distorrelación por un cóndilo y nada más. Ahora, este aparato tiene un arco vestibular, tiene un alivio especial, es importante que veamos el video, tiene un alivio especial, un alivio completo. Tiene este alivio completo desde aquí, desde este punto, es decir, tal vez 1 centímetro atrás del margen gingival. El margen gingival no se aprecia, pero el desgaste está hecho desde acá, es decir, 1 centímetro atrás del margen gingival, es decir, el acrílico está desgastado hasta este sector, porque explicábamos ayer que esta premaxila se va a caer y en la medida en que se caiga, que está protruida, recordemos, veamos este hueso basal, veamos este hueso alveolar, veamos la protrusión que es muy latente,
Entonces, en la medida en que esto se caiga, y ojalá el arco vestibular esté muy alto, ahora lo volvemos a ver, ojalá el arco vestibular esté muy alto, en la medida en que se caiga esa premaxila, pues va a haber un mejor contacto incisal y un mayor despertar de la piezoelectricidad o de la vibración de las chapas y de la vibración piezoeléctrica. Entonces, esto se va a caer. Entonces, es muy importante que veamos este desgaste alveolar, este desgaste de entender que no necesitamos lingualizar dos dientes, sino que se caiga la premaxila. Por eso, repito, estamos hablando de un desgaste de 1 centímetro atrás de los margen del margen gingival, o sea, un severo desgaste importante para entender que esta premaxila debe caerse. Una vez se consiga el desarrollo transversal, porque hablábamos durante las reuniones que aquí hay una estrechez transversal camuflada en protrusión, es decir, aquí hay una estrechez transversal en el sector anterior camuflada en esta protrusión. Es posible que alguien vea que estos dientes incluso tienen unos diastemas, y como a veces vivimos muy anclados al concepto apiñamiento, es posible que entendamos que aquí no hay un apiñamiento cuando realmente lo hay, o no hay el apiñamiento como tal, pero hay una protrusión dentoalveolar compensatoria. Yo hacía un ejercicio estos días y decía que si dibujamos este tamaño aquí, donde debiera estar aquí, si dibujamos este diente donde debiera estar, dibujamos este otro diente donde debiera estar, que es por acá, y dibujamos este otro diente, es posible que cuando llevemos 3 dientes, casi que estemos encima del otro canino. Es decir, aquí hay una estrechez que tenemos que entender. La protrusión nos tiene camuflados. Es posible que estos diastemas le den alguna tranquilidad a alguien. Aquí hay una estrechez transversal de la maxila en el sector anterior, y como tal hay que resolverla aquí, en este sector. Entonces, le estaba hablando del desgaste. Este desgaste es importante. Volvamos a poner la placa se mete con los ganchos, la placa tiene unos ganchos de amarre para amarrarla que deben superar el ecuador coronal. Amarramos este y vamos amarrando cada uno de los ganchos. En boca van a hacer un clic, es un arco muy alto, muy gingival, que se va a activar automáticamente. Este es solo el elemento elástico del asa, es de Hawley, de Hawley en Inglaterra en 1919. Y este arco está alto para que esta premaxila se caiga, aunque la premaxila, si no tuviera este arco, también se caería, solo que necesitamos que se caiga y se mantenga para que se produzca este choque incisal aquí, este choquecito, que va a ser fundamental. Eso en lo que respecta a la placa superior. Este alivio lo hablamos ayer para que la bóveda palatina ante la remodelación elíptica y la expansión se pueda caer. Este alivio severo que lo estoy tratando de mostrar desde ayer, pero no he sido capaz porque la luz de pronto no nos permite, pero ya lo indiqué, ¿cierto? No hay ningún contacto con la cara palatina de los dientes y no hay contacto con la porción adyacente al hueso alveolar. Esta es la placa inferior con esta orientación y básicamente por aquí hemos terminado porque no hay muchas preguntas. Entonces decíamos que la activación se va a hacer cada 8 días. Hay otra pregunta por ahí que me estoy saltando, qué pena, que es muy importante. Pregunta, alguien por ahí escribe que esta papila incisiva que tiene una importante relación con la lengua en la propiocepción, es decir, como elemento de equilibrio, esta papila incisiva que tiene una importante relación con la lengua como un parador, como un elemento propioceptivo de equilibrio general del cuerpo humano, como también lo es el contacto incisal, como también lo es el contacto oclusal. A veces creo que la propiocepción nosotros la interpretamos como solamente en la boca. La propiocepción es un concepto de equilibrio que está repartida en un montón de receptores nerviosos que tenemos en todo el cuerpo, donde una mano completa, además de tener un montón de receptores propioceptivos, la mano completa es un centro de equilibrio, es un elemento propioceptivo. Entonces, este parador incisal, que es una terminal propioceptiva,
le preocupa mucho a alguien, entonces me pregunta que si la lengua, que si esto no va a afectar, que si esto no va a afectar. Sí, esto sí va a afectar, claro. Aquí hay un área, en este sector se llama el área de Mureao, Mureao. Es un receptor nervioso propioceptivo, es un área donde hay unos receptores periodontales importantísimos, que le voy a decir algo. Este sector no se le debería cubrir a nadie. Afortunadamente en esta placa está separado, aliviado por otra razón, pero no hay contacto con ese sector. Pero este sector que no se le debiera cubrir a nadie, es decir, casi que las prótesis todas deberían estar descubiertas acá, casi que las placas no deberían llegar hasta acá. Lastimosamente, en algunos métodos terapéuticos tienen que llegar a este punto y tienen que tocarse con este punto. Tienen que tocarse en ese punto con el método terapéutico. Pero al doctor le preocupaba este punto para desvirtuar este método. O sea, hay muchos métodos, de hecho la placa Schwarz, esta es una placa Schwarz implementada con otros dispositivos, entre ellos las chapas de rozamiento. De hecho, todos los aparatos, la gran mayoría de los aparatos tienen que tapar este sector. Pero entendamos esto. Aunque en la cotidianidad hemos dicho a los pacientes, y esto es casi que es voz popular en el odontólogo general y en el especialista, este es tu aparato, tu gran castigo, a partir de hoy no puedes quitártelo nunca las 24 horas del día. Esa es la orden que se implementa en algunas escuelas, porque en el fondo pues en la ortopedia se estudian más métodos y escuelas que la ortopedia general de manera integral, entendiendo los diversos métodos existentes en distintas escuelas e incluso entendiendo que con esa información es que el clínico va a construir una cosa que él ha llamado diseño. Vamos a diseñar el aparato, no, vamos a ensamblar el aparato, aunque muy bueno si él cayera por entero en el concepto de diseño, donde desde diseño tendría que venir de pronto a inventar cosas que no han sido demostradas, que no pertenecen a otros aparatos, inventar el arco no sé qué tipo de arco, este arco es de Hole y estos ganchos son de Adams, este tornillo es de Schwarz, estas chapas son metálicas, son mías, son unas pistas de rodaje puestas en el sector anterior. Pero en general, muchos métodos que decimos tiene que estar aquí 24, este es su castigo y tiene que estar aquí 24 horas del día, no es tan así. Un tratamiento ortopédico, en el tratamiento ortopédico se tratan grupos familiares, distinto al tratamiento ortodóntico, que se trata al paciente, se trata a un paciente que en el fondo tampoco es que necesitemos su colaboración, pues los brackets casi que están pegados. Entonces necesitamos una colaboración en muchos aspectos, pero no tan estricto como él usa este aparato. Entonces, en ortopedia se tratan grupos familiares y estos aparatos, estos métodos, deben de sugerirse después de superar una fase de adaptación. Todo tratamiento ortopédico, no este, debe atravesar dos fases, una fase de adaptación al tratamiento y una fase de tratamiento como tal. Es posible que el tratamiento como tal comience a la vuelta de un mes o de 2 meses. Y es posible que también no empiece nunca. De esto sí que tenemos que hablar. Entonces, es posible que el tratamiento empiece un día cuando el paciente supere su fase de adaptación. E insisto, es el tratamiento a un grupo familiar donde un aparato podría convertirse incluso en un elemento, en un causal de divorcio de un paciente, de un papá que defiende el poner el aparato, o una mamá que dice que no molestemos al papá al niño con el aparato, es decir, el aparato, el método terapéutico tiene que atravesar una primera fase que se llama fase de adaptación, donde el aparato llegará a la boca, atento con esto, tal vez 4 horas la primera semana, de pronto incluso menos. 4 horas todos los días de la primera semana. Es posible que a la segunda semana, y el paciente no duerme con él a pesar de que va a dormir con ellos, va a dormir con los métodos terapéuticos,
que hemos dicho toda la vida que se van a usar 24 horas del día a manera de castigo. Entonces, es posible que el paciente en la primera semana lo use 4 horas diarias y vaya implementando un proceso religioso, organizado y disciplinar para mudarse a vivir a los aparatos. Se tiene que mudar a vivir al aparato y para eso se tiene que enviciar al aparato y para eso se tiene que atravesar fases de muy buena lingüística, de muy buena información a los padres para ayudarles a entender que ellos tienen que empezar a mudar al paciente y que la primera semana son solo 4 horas, que de pronto la segunda son solo 6 horas. No en el colegio, es decir, la primera semana y la segunda semana y siempre no se van a llevar al colegio. Atento para dónde vamos. Entonces el paciente empieza a usar este aparato 4 horas la primera semana, la segunda semana 6 horas. Llega de la escuela, se lo coloca o se lo coloca en la mañana si estudia por la tarde. Lo usa 4 horas la primera semana, 6 la segunda, van 15 días y el paciente sigue usándolo de esa manera. Es posible que lleguemos a la tercera semana a usarlo, desde que el niño llega de la escuela hasta que se va a dormir, hasta que se va a ir a acostar. La cuarta semana lo usará esas mismas horas más dormir. Ya la cuarta semana el paciente empezará a dormir con los aparatos. Y en la medida en que él empiece a dormir con los aparatos, casi que el tratamiento va a comenzar. Tal vez 4 semanas después, el paciente irá a la consulta donde su profesional, donde su odontólogo, y le dirá qué ha pasado. Le mostrará el derrotero, ¿cómo se llama? La bitácora de manejo clínico, de manejo de los pacientes, y le mostrará cómo se ha venido presentando. Y es posible que el odontólogo esté muy contento porque esta familia se ha comprometido en la fase de adaptación al tratamiento, o que de pronto le corresponda reintentar esa fase de adaptación que no se ha logrado a cabalidad, y en esa medida el paciente, el odontólogo deberá redireccionar cómo va a hacer que el paciente atraviese otra fase de adaptación para llegar a la fase de tratamiento. Pero asumamos que la primera semana, que ese primer mes, el paciente ya va muy bien en la adaptación con los aparatos, en su compromiso con los aparatos, el paciente va muy bien. Ahí comenzará el tratamiento. Ese día le dirá el odontólogo al paciente: bueno, los felicito, ahora sí vamos a comenzar el tratamiento. El tratamiento no había comenzado. Y aclaro esto porque a veces yo veo que estos aparatos se ponen las 24, este es tu castigo a partir de este momento y no podrás quitártelo nunca más. Hasta que yo no te dé la orden de quitártelo. Eso no funciona, eso es un castigo, eso es tan impositivo como los aparatos mismos. Entonces es posible que ese doctor, que ese paciente no logre mudarse al aparato, no logre atravesar esa fase de adaptación que tiene que ser permisiva gradual, guárdeme ese término, y que es a un grupo familiar, es la motivación a un grupo familiar, donde estos aparatos pueden convertirse, escúcheme esto, en un elemento de armonía dentro de ese grupo familiar que estamos llevando a cabo entre todos este tratamiento. Es posible que esto se convierta en un concepto de armonía, de unión, de compromiso, de unión familiar, pero también es posible que sea lo contrario. Entonces, ¿cómo es que voy a manejar la psicología para motivar a este grupo familiar a que el paciente atraviese esa fase de adaptación y logre pasar logre mudarse a vivir al aparato? El día que el paciente se muda al aparato y que ha entrado religiosa y disciplinadamente al compromiso del aparato, casi que el aparato se convierte en un elemento que si no está en la boca, el niño no podrá dormir, por ejemplo. Es decir, el aparato se convierte en un elemento necesario en su hábitat, y por consiguiente él optará por buscar el aparato automáticamente. A esos niveles es que tenemos que llevar a los pacientes en esa motivación del uso de los aparatos. Entonces, si el paciente un día, después de atravesar 4 semanas, 6 semanas en la fase de adaptación, logra mudarse a vivir al aparato, ese día el tratamiento habrá comenzado. De otra manera, no guarde este tratamiento, no guarde esa historia clínica en los tratamientos ortopédicos para hacer su casuística, el porcentaje de su casuística.
yo veo que muchas personas dicen, yo he puesto 100 aparatos en 100 pacientes y solo el 1% de ellos funcionó, le dio un 1% de casuística. Pero cuando uno mira esa casuística, ve que los pacientes, el 99% de ellos no se mudaron al aparato, no fueron capaces de mudarse al aparato porque no tuvieron una orientación profesional psicológica para hacer que el paciente se pasara a vivir al aparato, se mudara a vivir al aparato. Entonces el aparato nunca llegó a la boca. Entonces 99 de esos pacientes, el aparato se mantuvo siempre en el closet. Incluso la mamá iba y lo sacaba del closet y le daba la vueltecita a la llavecita y volvía y lo del closet. Y el aparato después no servía. Entonces llegábamos, lo torcíamos, le recortábamos, le hacíamos mil cosas y decíamos, no, este aparato hay que repetirlo. Y de pronto hasta nos quedábamos repitiendo aparatos cuando realmente el paciente nunca se mudó al aparato y por consiguiente ese tratamiento nunca empezó. Ese paciente, ese doctor que escribió que tiene el 1% de los 100 aparatos como casuística, tiene el 1% de casuística exitosa en los 100 aparatos que puso, pero 99 no se mudaron a vivir al aparato. Ese paciente, ese doctor tiene, escúcheme esto y corríjame por favor, tiene el 100% de casuística exitosa en ese paciente que logró mudarse al aparato y que cumplió los objetivos que él estaba pretendiendo. Atento con esto, yo sé que suena un poquito duro, pero si usted no logra hacer que el paciente se mude a vivir al aparato, usted no puede porcentabilizar ese tratamiento dentro de su casuística. Ese paciente jamás llegó al tratamiento, nunca empezó el tratamiento. Esto es importante que lo entendamos. Ahora, ¿qué aparato tiene? ¿Qué amarre tienen? ¿Quién construyó el aparato? ¿Qué formación tenía el protésico dental en ortotécnica? ¿Qué especialización tenía el protésico en ortotécnica? ¿Qué facilidad de anclar o de amarrar las placas tenía? Se amarraron las placas, el paciente estuvo contento con ellas, estaban bien construidas. Y lo digo porque yo veo hoy en esta pandemia la construcción de aparatos por ahí en muchas partes, que inclusive hay algo que me sorprende. Yo tengo más de 40 años de hacer aparatos y creo que si yo me pongo a hacer este aparato en presencia suya, usted se duerme, porque yo haciendo estos 2 aparatos es posible que me tarde 4 horas. Ahora, soy un experto en eso, pues, y muy rápido, soy muy rápido. Y me demoro 4 horas, pero yo a veces veo en la red que alguien aparece enseñando a hacer aparatos y en 20 minutos construye este aparato. Le repito, yo soy un experto en construir aparatos, es de lo que medianamente he aprendido en la vida y no soy capaz de construir esto a esa velocidad. De hecho, mis alumnos que han asistido a mis reuniones presenciales académicas de enseñar biofísica aplicada, el método terapéutico, ven que esto no es así de simple como hacer aparatos, pues vamos a hacer 5 aparatos en esta reunión de hoy. No, esto no es así. Este es el método científico terapéutico. Este es el análogo de lo que son los brackets a la ortodoncia. Este es el método científico terapéutico de la ortopedia maxilar. Tiene que saberse construir, tiene que saberse manejar. Esto no es así de simple. Yo sé que mi discurso suena irreverente, que se suena antiortopedia. No, por el contrario. Mi discurso busca que entendamos la ortopedia como una disciplina científica y que entendamos que todos estos métodos, el Clan, el no sé qué, los Binler, los Frankel, son aparatos de ortopedia maxilar que tienen que saberse construir con unos cánones de biofísica aplicada, pero no construirlos porque sí, porque los vi en el libro sin entenderlos. Si usted no entiende para qué es este aparato, es imposible construirlo. Si usted no sabe para dónde va, es imposible que usted llegue, ¿cierto? Entonces, esto no es así de simple, esto hay que saberlo construir y hay que entender. Pero de eso decía y dije en todos los videos, no existe un pensum académico, atento con eso y llámeme la atención, llámeme a alguna parte, demuéstreme que sí existe el pensum, muéstremelo. Yo sí conozco pensum de protésicos dentales que forma unos científicos,
unos verdaderos científicos, porque yo veo los protésicos dentales en una reunión que hacía en Bogotá, en el Ministerio de Salud, veo unos protésicos dentales, unos científicos que saben de oclusión y saben de todo, pero no porque sea protésico dental sabe de aparatos. Saber de aparatos es saber las implicaciones clínicas que tiene este concepto. Yo no puedo construir este concepto si no sé para qué es, si yo no sé de clínica, si yo no sé que por aquí vienen erupcionando unos dientes, que los dientes están en un estado de nola, que este diente está a punto de esfoliarse, que hay una estrechez, que la estrechez está en el sector anterior. Si yo no sé un poco de clínica, yo no puedo construir un aparato de esto, no puedo construirlo porque este modelo grita preguntas clínicas que hemos discutido en 7 reuniones, que yo tengo que saber responder. Si yo no sé responder esas preguntas, no sé construir esto. Entonces entendamos esto porque me preocupa que la ortopedia, que es sinónimo de odontología misma, si hay algún sinónimo de la disciplina odontológica, es la misma ortopedia maxilar, sinónimo de odontología misma, es vigilar los procesos de crecimiento y desarrollo. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender que estos aparatos son la esencia de la reversión de los procesos de crecimiento y desarrollo cuando se encuentran estos alterados, y que tenemos que ir a todos esos aspectos, inclusive a este tópico que estamos tocando en este momento, que es la psicología. ¿Cómo logro persuadir a mi paciente, a mi grupo familiar, de que se mude a vivir al aparato? No, estos son sus aparatos. De hecho, hay algo que me llama mucho la atención. Atentos con esto, que yo soy muy lingüista. Atentos con esto. Yo converso mucho con odontólogos que me han dicho esto. Escúcheme bien, y por si usted lo dice, no lo vuelva a decir nunca. Ay, Carlos, yo mañana le voy a entregar los aparatos al paciente. Dios mío, ¿cómo que entregar los aparatos? Pero ¿cómo así que entregar? Entonces yo llego y le digo, señor paciente, vea, aquí están, le voy a entregar sus aparatos, saque el dinero para que me pague, y aquí están sus aparatos. Los modelos yo los voy a guardar, o lléveselos usted también si quiere. Yo le voy a entregar sus aparatos. Créame que se escucha demasiado que el odontólogo va a entregar los aparatos. Los aparatos no se entregan. Los aparatos se instalan en un proceso absolutamente clínico, tan o más importante que el diagnóstico mismo, porque ahí ahí es donde está el triángulo de las P: paciente, profesional y padres. El triángulo de las P, el triángulo de equilibrio para que estos aparatos logren participar del tratamiento. De otra manera, estos aparatos se entregan y nunca van a ser aparatos, nunca van a estar. Yo, de hecho, aunque suena muy jocoso y muy ridículo, yo conozco de señoras que van al closet, meten la llave, porque hoy es miércoles y el doctor dijo que era los miércoles, entonces van y meten la llave, activan 45 grados y vuelven y guardan el aparato en la cajita. Eso no puede ocurrir, eso no puede seguir ocurriendo. Esto es un tratamiento clínico, tiene una responsabilidad enorme, Esto no es así de simple. Entonces entendamos esta disciplina científica que tiene que caminar a donde debe llegar, a entender que hay un montón de cosas triviales, muy simples de resolver, pero que necesitamos un conocimiento profesional de saber cómo hago para que mi paciente se mude a vivir al aparato, cómo es el diagnóstico clínico, cómo es el proceso de adaptación al tratamiento, cómo es el tratamiento. Y no hemos llegado al manejo clínico del aparato, a la meticulosidad del manejo clínico del aparato, que también se convierte en otro concepto que a veces no tiene la formación. En síntesis, el método terapéutico, esta cosa que banalmente hemos dado por llamar aparato, estas cosas que llamamos brutalmente aparato y que construye cualquiera de cualquier manera, sin una formación especial como ortotécnico, odontotécnico, como un profesional capaz de entender los procesos de crecimiento y desarrollo. Si nosotros no entendemos esto, estos aparatos no van a funcionar, ni ni el del profesor Frey, ni el del profesor Binler, ni el del profesor X o el profesor Y. No van a funcionar, porque es que tienen que funcionar, es con un conocimiento científico. Esto es ciencia, ciencia aplicada, fáctica, factual. Esto es el hacer. De otra manera, nos vamos a quedar creyendo que esto es así de simple.
Yo sé que muchos me van a odiar más, pero si logramos entender esto que yo estoy diciendo, les aseguro que la ortopedia pasará a ser la reversión de los procesos de crecimiento y desarrollo. Tendrá que hacerse por el profesional de la odontología. Tendrá que manejarse en estos aparatos, entendiendo que los niños del mundo necesitan, antes que cualquier otra terapéutica, que les resuelvan los problemas de función. Que si usted resuelve los problemas de función, que son muy simples de resolver, y que le presento el aparato, un método de este siglo, no un aparato impositivo. Impositivos son aparatos bimaxilares que fuerzan la mandíbula de manera postiza a ocupar una posición en el espacio, sino que son aparatos inductivos que dinamizan. Este domingo lo invito, si sale a caminar, a que cuando esté caminando usted cruce la mordida anterior, cruce los dientes anteriores, lleve la mandíbula hacia adelante y la cruce y siga caminando. Si va con su esposa o su esposo, su compañero, su amigo, su hermano, usted le dice: ve, estoy haciendo un ejercicio, quiero que me veas, si mi postura cambia, yo voy a cruzar la mandíbula adelante. Y cuando la cruce sigo caminando y vos mirás si yo me moví, si cambié de forma de caminar, si se me torció la cabeza, si se me inclinó más para adelante, más para atrás. Hágalo o escúlquelo usted solo y entienda que cuando usted trabe esto, cuando usted saque la mandíbula de su posición habitual y la ponga aquí o la cruza, si usted tiene, o la cruza, cualquier cosa. Si usted hace ese ejercicio, usted entenderá que este receptor del equilibrio postural, de la postura corporal, este receptor, la oclusión dental, que es un receptor de la postura corporal, que alimenta el equilibrio, cuando usted cruce la mandíbula así, usted se va a ver caminando de otra manera. Incluso si es capaz de aguantar mucho y no desborda los dientes, es posible que llegue con ciertos dolores a su casa que no tienen por qué estar ahí. Usted trabó impositivamente la mandíbula en el sector anterior, usted trabó su mandíbula impositivamente. Eso le está afectando le va a afectar mientras usted lo esté haciendo su baricentro corporal. El baricentro es una plomada que habita en usted, que es su centro de equilibrio. Del equilibrio o el desequilibrio que usted afecta cuando está ebrio. No estoy hablando de ese equilibrio, estoy hablando del equilibrio general del desarrollo y del devenir cotidiano de su postura, de ese baricentro. Ese baricentro que es una plomada que atraviesa su centro y que desde la cabeza, la oclusión dental es un receptor de la postura corporal que determina la posición del cuerpo. Por eso es que usted se va a torcer en el ejercicio que yo le estoy proponiendo. Entonces, cuando usted entienda eso, usted va a entender que los aparatos bimaxilares que hemos usado toda la vida, que usted trae con una mordida constructiva, un cambio de postura, manera de terapia, un cambio de posición mandibular, una mordida de trabajo, cuando usted trae la mandíbula y la posa aquí y construye un aparato lingual, usted cambió abruptamente, de manera radical, cambió la posición de la mandíbula y afectó el baricentro, trabó la mandíbula. Usted me va a decir: no, pero ¿cómo que la trabó si la traje a una excelente relación molar clase 1, relación canina? ¿Cómo que la trabé? La trabó porque es que el equilibrio de este paciente habita en esta distorrelación. Este no es este caso, pues. Y como tal, cuando usted trae la mandíbula con un aparato bimaxilar, usted traba impositivamente la mandíbula. Por eso los aparatos bimaxilares deben llamarse aparatos impositivos, distinto a los aparatos inductivos. Ya le voy a hablar de qué es inductivo. Imponer es forzar, inducir es guiar, ¿cierto? De hecho, guarde esos datos tanto para la formación de sus estudiantes como para la formación de sus hijos, y muchas cosas que pretenda tratar. Entonces, cuando usted tiene este aparato que no están trabando la mandíbula, que están poniendo la mandíbula acá, y la mandíbula va a empezar a moverse y a dinamizarse, y usted anuló la oclusión, está desprogramando la posición de la mandíbula, la está desprogramando, usted está desprogramando la oclusión dental. Cuando usted la desprograma, esta mandíbula se va a enloquecer, es decir, esta mandíbula habita en un engranaje mecánico, que dictamina un engrama neural, un centro de equilibrio mandibular. Cuando usted hace esto y la mandíbula no puede juntar los dientes, es decir, cuando usted afecta
el juntamiento de los dientes, la aproximación dental, lo que llamamos oclusión dental, y usted la deja a merced de este parador incisal kinestésico. Cuando usted deja la mandíbula aquí o en un PAMED propioceptivo, usted tiene la mandíbula suelta, a merced de lo que pueda pasar. Se llama inductivo. Usted va a inducir una nueva relación de los maxilares. Esto se llama ortopedia inductiva. ¿Y cómo la va a inducir? Usted, con unos métodos terapéuticos, en este caso con un tornillo. Puede que haya otra placa con 3 tornillos, que se llama la placa horizontal. Puede que usted tenga unos resortes para vestibularizar los dientes, sería este el caso. Puede que usted tenga un tornillo transversal abajo o horizontal. Puede que usted tenga unos muelles compactos, unos resortes que están haciendo un pequeño estímulo por lingual a estos dientes para producir desarrollo hacia adelante. Puede que usted esté desarrollando, que usted esté conformando un desarrollo alveolar. En la medida en que usted tenga la mandíbula desprogramada por este parador incisal kinestésico, por este desprogramador, y usted cambie el tamaño de estas arcadas dentales. Yo lo voy a quitar, aunque a veces me enredo un poquito. En la medida en que usted logre cambiar el tamaño de estas arcadas dentales no pueden cohabitar en esta relación actual. No pueden cohabitar en esta relación actual. Es decir, usted les movió, usted les afectó el recibidor, usted le afectó a la mandíbula el recibidor, el programa oclusal, usted se lo alteró, se lo movió. La mandíbula tendrá que irse hacia algún lado. En la medida en que vamos entendiendo estos métodos, la mandíbula tendrá que irse hacia algún lado porque usted le está moviendo la oclusión dental, está cambiando la posición de los dientes, está ampliando el tamaño de las arcadas dentales. La mandíbula le va a migrar y le va a migrar por sí sola. Este paciente, cuando usted le empiece a desprogramar la mandíbula, el paciente se quita el aparato para masticar sus alimentos y no encuentra esto. ¿Qué es esto que yo llamo? Esto se llama la oclusión dental de él, la oclusión dental autónoma, que es un aparato de ortopedia maxilar gratis las 24 horas del día. El paciente no va a encontrar este engranaje mecánico y por consiguiente el engrama neural tampoco lo va a afianzar. ¿Por qué? Porque le están desprogramando la oclusión con unas cosas que le estorban, que enloquecen la mandíbula y le están cambiando el tamaño de las arcadas dentales. Pero si usted lo cambia para bien, si usted lo cambia favorablemente, es posible que cuando la mandíbula no encuentre las antiguas facetas de desgaste que dictaminaban su engranaje mecánico y su consecuente engrama neural, es posible que el paciente se quede ubicado en algún otro lugar porque no tiene ese engranaje mecánico, esas facetas de desgaste que dictaminaban su anterior oclusión. En síntesis, lo invito a que nos mudemos de la ortopedia impositiva de los aparatos bimaxilares, nos mudemos a los aparatos inductivos, a que usted desprograme la oclusión, cambie el tamaño de los maxilares, y busque un nuevo engranaje mecánico para que autónomamente, para que de manera autónoma el paciente pueda empezar a realizar el acto de la masticación en esta propuesta que usted está haciendo, una propuesta que debe ser pensada mientras desarrollamos el vademecum, porque desafortunadamente esto trasciende en la medida en que yo le diga, vea, entonces paciente clase 2 división 2, póngale este, pero si es división 1, póngale este, cuando hagamos el vademecum. Pero el vademecum yo le invito a usted a que me ayude a hacerlo, estamos en la construcción de estos métodos, pero estamos hablando de ciencia, de nuevos paradigmas que van a ser esenciales en el desarrollo de esto. Entonces, entiéndame, esto es ortopedia inductiva que induce una nueva relación intermaxilar, contrario a los aparatos bimaxilares impositivos que fuerzan abruptamente y que es con los que hemos trabajado toda la vida. Eso es básicamente lo que yo quiero invitarle a conocer. Esto es un trabajo que he hecho yo durante muchos años, desde los años 70, finales de la década de los 70 del siglo pasado, en una facultad de odontología donde me desempeñaba como alguien que construía los aparatos del estudiante de noveno y décimo semestre, cuando la palabra ortopedia no la conocíamos a plenitud, y en esa medida he venido caminando como un investigador de ciencia aplicada mediante ensayo, error, ensayo, para llegar a estos métodos. Esto lo aclaro porque a veces en estas comunidades es muy difícil hablar, estamos muy anclados en antiguos paradigmas
que de repente no tienen una cosmovisión importante, no tienen, son paradigmas encerrados en su propia escuela. Entonces a veces es importante que entendamos, tenemos que caminar hacia nuevos conceptos. Ahora, yo digo todos los días, perdónenme, yo estoy aquí para responder por lo que digo. Esto no es venido de los cabellos, esto es un trabajo arduo de más de 40 años en una facultad de odontología donde me desempeñé durante 15 años de tiempo completo, trabajando tal vez 10 horas diarias en ese apasionamiento por la historia por la ortopedia en ese momento. No deje de ver no deje de seguir mi trabajo en Facebook, no deje de seguir mi trabajo en YouTube. Aquí estoy para servirle. Y no deje de ver, este es el 7º video, no deje de ver 7 videos que tenemos con y véalos en orden para que entienda el concepto chapas de rozamiento, uno solo de los conceptos de la nueva ortopedia maxilar que deberá llamarse ortopediodoncia, la ortopedia hecha desde la doncia, desde el diente, desde el cambio de tamaño de los maxilares para para llegar a una nueva interrelación, es decir, distinto a como lo hemos hecho siempre, donde mediante aparatos bimaxilares hemos llevado la mandíbula a una posición sin pensar en el tamaño. Aquí la propuesta es, pensemos primero en el tamaño. Es posible que una placa deba tener un arco superior, deba tener un tornillo superior, que la de abajo no lo necesite tener. Es decir, es evaluar cómo es que voy a hacer que en estas entidades exista paridad, para que haya concomitancia, que como entidades unívocas que son, algún día cohabiten en correspondencia biunívoca. Se trata de pensar primero en el tamaño de las arcadas dentales para que se puedan interrelacionar y no al revés como lo hemos hecho siempre, buscando la nueva interrelación y esperando que el tamaño cambie, porque sí, no. Es más rápido pensar en el tamaño de las arcadas dentales, en cambiar el tamaño de las arcadas dentales para que puedan estas convivir en equilibrio, convivir en armonía, para que una pueda habitar en la otra, para que la mandíbula pueda macerar la maxila. En estas chapas de rozamiento se aterrizan, en esta discusión se aterriza dos teorías de crecimiento y desarrollo, dos teorías ausológicas, las más importantes del mundo. Existen dos teorías ausológicas de crecimiento y desarrollo de los maxilares. La una es la teoría del servosistema de Alexandre Petrovic. La teoría de Alexandre Petrovic dice que esta oclusión dental arrastra a la mandíbula a que se le pose aquí y el desarrollo de este cartílago nasal anterior y de la oclusión dental y otros agentes, esta entidad es la que gobierna el desarrollo. Entonces, si eso es cierto, estas chapas de rozamiento buscan aterrizar la mandíbula en este punto, en este parador incisal kinestésico, en este contacto incisal ideal, en este contacto incisal ideal aquí, fortaleciendo un poco la teoría de Petrovic, que dice que este contacto y que esta oclusión son las que promueven el desarrollo de esto. Pero le voy a hablar de otra teoría. Pero así como existe la teoría ausológica de Petrovic del servosistema, existe otra teoría que dice que esta entidad, la mandíbula, es la que gobierna el desarrollo. Se llama la teoría planasiana, aunque yo llamaré y he llamado la teoría dinámica, la teoría de la dinámica mandibular, de cómo esta entidad es la que mediante su dinámica gobierna, y no solo gobierna, sino que fortalece y macera la maxila, macera, es decir, entra a desarrollarla con su frote lateral y su dinámica, la desarrolla. Yo no quiero que entremos con una teoría a contrariar la otra. Yo simplemente quiero decirle que en las chapas de rozamiento, en este parador incisal kinestésico, nivelador lateral del cráneo, aterrizan las dos teorías, la teoría planasiana, que llamaremos la teoría de la dinámica mandibular, de Pedro Planas Casanovas, 1960 tal vez en Barcelona, y la teoría del servosistema de Alexandre Petrovic,
médico investigador en Estrasburgo, que nos habla de que el desarrollo lo da este maxilar. Aquí, en este concepto que le he presentado esta semana en 7 reuniones, están las dos teorías. Es fomentar la dinámica de la mandíbula y promover un contacto incisal cristálico, distinto al equiplán de Pedro Planas, que cuando está en presencia de los dos incisivos, del incisivo superior y el incisivo inferior, no permite que haya un contacto cristálico del esmalte, cuando aquí sí aterrizamos en el contacto cristálico, es decir, partimos de una piezoelectricidad metálico, donde se choca esta mandíbula en distal o normal, y que se fomenta por los 5 grados de inclinación que tienen hacia mesial, no deje de ver los otros videos, y que aterrizará en un contacto incisal ideal. Esto. Entonces, básicamente hemos terminado. Esperaba un poquito más de preguntas, pero aquí queda el video por si usted tiene preguntas. No deje de ver los 7 videos para hacer la pregunta, porque de repente me va a hacer preguntas que ya están resueltas en los otros videos. Por vuestra atención, muchas gracias. Dios les guarde.